Costera, mi costerita, chinita boca de miel, te espero esta tardecita, cerquita al Colastiné. Costero, mi costerito, más lejos te esperaré. Costera, mi costerita, quién sabe si llegaré. Por los cerrillos, por las cuatro bocas. Bueno, Guido, bienvenido a Costera, mi costerita. Un placer tenerlo acá en nuestro programa. Para toda la gente de la costa, más que nada, porque sos un historiador, un investigador de la región norte costera. Muchas gracias por la invitación. Estoy, como lo dije en la presentación primero, sorprendido por tu interés en la historia de la costa, ¿no es cierto? Y si hay alguien que está investigando sobre el tema, justamente soy yo, ¿no es cierto? A partir de Santa Rosa hasta, podríamos decir, Florencia, tengo material de investigación que, bueno, pueden llegar a interesarte. Material de investigación has andado por todos lados, en archivos locales, provinciales, nacionales, y también en tu lugar de origen, que me gustaría ir allá un poquito, que me cuentes cómo es tus antepasados, tus abuelos, y cómo después venimos acá a Alejandra. Pero primero contame de vos. Sí, efectivamente, o sea, el origen concretamente de la existencia mía y de mi familia es Colonia Alexandra, o en inglés Alexandra Colony. Esto fue una población totalmente rural que la programaron un banco inglés de Londres. Dada su relación con los ingleses, con Italia, porque mi familia y todos los que llegaron, las 24 familias que llegaron a la Alexandra, eran de origen italianos no católicos, de la religión valdense. Yo siempre trato de explicar por qué no somos italianos católicos, porque los ingleses apoyaban permanentemente la existencia de un pequeño enclave que está justamente abajo de Torino, en la región de los valles valdenses en Italia. Los apoyaban porque los ingleses en su religión anglicana les convenía a ellos tener un pequeño enclave, no un pequeño, era una región muy grande, donde había cientos de familias que a partir de 1100 se quedaron en ese gueto porque los reyes les impedían salir. Sí le permitían la religión, pero no le permitían salir de los valles. Entonces, ese grupo fue apoyado permanentemente por los ingleses, y cuando este banco inglés trae a estas familias a la Argentina, a Santa Fe, a la Colonia Alexandra, es justamente por la relación que existía entre la iglesia valdense y la iglesia anglicana. Bueno, y el nombre tiene también su historia, Alexandra. Sí, efectivamente, la familia de Andrés Wegelin, que era una familia muy rica, aristócratas de Londres, el mayor de los hermanos se llamaba Christopher Wegelin. Él estaba al frente del banco, era el director. Obviamente en esa época el hijo mayor, el que recibía toda la fortuna y mantenía el sistema. Entonces el segundo hijo, que era Andrew o Andrés, obviamente le correspondía salir a hacer otra cosa que no administrar el banco. Y es el que encabeza el grupo de jóvenes ingleses que viene a instalarse en lo que hoy día es Alexandra, o ya directamente Alejandra. Estos ingleses, repito, eran gente muy adinerada, vivían, no te puedo decir la forma en que tenía, la forma de vida que tenían en Alejandra, a tal punto que hay cartas que algunos directores que después se encuentran en Estados Unidos, envían cartas a Buenos Aires, al que hacía las veces de administrador entre la relación Alejandra-Buenos Aires-Londres, y recuerda sus viajes a conocer a aquellas damiselas del Paraguay, o sea que tenían algunas relaciones con las damas del Paraguay. O sea, obviamente en Alejandra era una región desértica donde solamente estaba poblado por aborígenes. Claro. ¿Y después cómo fue ese desarrollo económico de esa localidad?
1870 es el nacimiento o fundación de lo que es la colonia Alexandra, que lleva el nombre de la princesa Alexandra. Era una princesa dinamarquesa casada con el príncipe de Gales, el hijo de la reina Victoria. De tal manera que la colonia se llamaba Colonia Alexandra, o Alexandra Colony, como quiera decirle. La calle principal llevaba el nombre del esposo, príncipe de Gales, y la plaza tenía el nombre de la reina, reina Victoria. Así se distribuían, digamos, era un homenaje que se le brindaba. Alexandra era una mujer muy bonita, sí. Muy bonita, era dinamarquesa, ¿no es cierto? Y fue muy bienvenida en Londres. ¿En qué libro contás un poco la historia de Alexandra? Bueno, es un libro que está agotado. Si bien tenemos el otro que está, el que recién estábamos viendo, que son Los Pioneros, hay un libro que cuenta... Te robaron, por acá. Que cuenta cronológicamente la historia, que se llama Colonia Alexandra, un lugar del pájaro blanco. ¿Por qué? Porque desde San Javier hasta al norte de Román, que era conocido por la cantidad de garzas blancas. Y estamos hablando de una historia que ya va a salir próximamente, un nuevo libro donde se cuenta la vida de lo que es la región del pájaro blanco, porque estamos hablando de 1700 para atrás también, cuando Pauque, Florian Pauque está en San Javier. Y cuando se comunica entre la reducción de San Javier y la reducción del arroyo, el rey hoy Reconquista, él pasa y escribe que se encuentra en un punto llamado Pájaro Blanco, que después pasa a ser lugares, porque era la reunión de la cantidad de garzas blancas que, como se juntaban todas para dormir a la noche en ese lugar, el nido había quedado tan blanco por el excremento de las garzas que era un lugar que llamaba muchísimo la atención. Entonces el lugar era el Pájaro Blanco. Pero también Pájaro Blanco, cuando los norteamericanos vienen al lado de San Javier y fundan Colonia California, los galeses fundan Colonia Galesa, todos dicen en tierras del Pájaro Blanco. No existía, era el topónimo de la región. Actualmente, ¿qué tradiciones quedan arraigadas en la localidad de toda esa historia que usted está contando? Pocas. Muy pocas, porque lamentablemente los ingleses, que eran los que mantenían la tradición, al año siguiente de la fundación, Wegelin, el fundador, el jovencito, 22 años, se establece, hace una estocada, digamos, hace un lugar, una empalizada para guarecerse de los ataques de los indios, y vuelve a Inglaterra para buscar los colonos que iban a poblar su colonia y traer maquinarias, porque fue una colonización riquísima. Había un barco que se comunicaba Alejandra con Esquina, había una fábrica de ladrillo, había un granero, había una fábrica, un molino harinero. O sea, ¿cómo decir? La cantidad de dinero que había volcado el banco inglés en Alejandra era infinita, porque justamente ellos no tenían problema porque tenían todo el dinero necesario. Lo que pasa es que al año siguiente, cuando vuelve, Alejandra nace el 11 de octubre de 1870. El 9 de octubre de 1871 lo matan los indios Andrés Wegelin, con 22 años de edad. Entonces ahí se produce toda una especie de desgobierno, queda sin atender. El dueño del proyecto muere. Entonces vienen otros que van a ocupar el lugar, pero lamentablemente el director también de la colonia, que se llamaba Arturo Powys, que también había tenido experiencias colonizando Australia y Nueva Zelanda, también sale en búsqueda de unos caballos y también lo matan los indios. Pero no porque mueren en un enfrentamiento con los indios, sino porque de alguna manera eran casi una inocencia de parte de ellos salir solos y enfrentarse a un grupo de 20 hombres aborígenes a caballo. Tenían que necesariamente morir, ¿no es cierto? Porque el aborigen... ¿Cuál era la relación del aborigen en ese momento? No existía. No existía, y el aborigen, cuando veía que el inglés o el irlandés
avanza sobre territorios de ellos, ellos entran a defenderse. Pero no para matarlos, sino para apoderarse de las vacas y los caballos, porque después el proceso de colonización, empecemos a ver qué es lo que está pasando, porque en el 72 ya el coronel obligado avanza con la frontera hasta lo que hoy es Reconquista. Y después llega Resistencia. Entonces pensemos cómo se sentirían los aborígenes que ya estaban a cada vez más, le iban quitando el territorio. Cuando se enfrentaban, morían un colono, pero morían 20 o muchos de ellos, ¿cierto? Acá vemos Guido Abel Tour Pavillon. Sí. En los valles de donde viene mi familia, que es en los valles valdenses, la pequeña población, o en toda la región, hay muchos apellidos. Mi bisabuelo viene y denuncia en un censo que él es Pavillón, y después pone Tour. Entonces quedó toda una incógnita de saber quién era ese hombre, por qué ese apodo. ¿O por qué ese supranombre? Eso me costó mucho tiempo después molestar allá en Italia a los historiadores e investigar. Llegamos a la conclusión de que Jean Tour, porque al ser valdenses venían de la Francia, de Lyon, entonces se conservó el idioma. En mi familia se habló más el francés que el italiano. O el patois, vamos a aclararlo, ¿cierto? Que es un derivado. Entonces, este Jean Tour era soldado de Napoleón. Entonces dice, era el que portaba el pabellón. En vez de decirle Tour o Jean Tour, que había muchos Jean Tour, le decían pabellón. Mira vos, qué anécdota. Simplemente como decir cacho, claro. O sea, cualquier supranombre. Entonces le queda. Pero también hay Tour. Anoche nomás me saludé con Alberto Turn, que tiene farmacia ahí, tenía farmacia. Él es de la farmacia, él es Tour de San Carlos, pero es del grupo de los Bunkers. O sea, otro soldado que tenía muy buen corazón para atender a sus compañeros soldados. Por eso le decían Tour Bunker. O si no, los que combatieron con Garibaldi. En Alejandra hay muchísimos Tour que todavía se destacan que son Tour Garibaldi, porque al combatir con Garibaldi les permitían adosar el apellido al apellido de Garibaldi. Qué increíble. O sea, son pequeñas anécdotas que digamos, enriquecen la historia tan opaca, llena de números, llena de lugares, llena de desencuentros, ¿no es cierto? Por eso por ahí cito esos ejemplos, ¿no es cierto? Tan peculiares. Las tradiciones que me quedaban por aclararte, además quedaron dos familias, Reynolds una y Morgan la otra, que es los que conservaron los apellidos, que son de apellido inglés o galeses, pero que conservaron el idioma y que hablan todavía, algunos de la familia hablan el idioma inglés. En cambio, mi abuela, que yo recuerdo que hablaba el patois o el francés, después no lo transmitió a sus hijos y mucho menos mi padre a mí. Lo que sí me transmitieron fue el cariño por la tierra de Italia, ¿no es cierto? Yo en la falda de mi abuela o de mi tía abuela, desde pequeño yo escuchaba las historias que decían, del otro lado de la montaña, de la abuelita contaba que estaba Francia. Entonces, esa historia quedó muy metida en mí y eso es lo que ha hecho que yo viaje permanentemente en la búsqueda de toda esa historia, ¿no es cierto? A tal punto que de las 100, son como más de 100 personas que han venido con Agustín, hemos logrado, él con su escáner de mano, me ha buscado la totalidad de la fe de bautismo de cada uno de los que llegaron acá. O sea, estoy logrando, aportarle a la historia de Alejandra, a cada uno de los integrantes, la fe de bautismo de su origen familiar. Qué interesante lo que me estás contando, todo esto, Guido. Guido, y recién también alguna anécdota tuya de cuando vas a Italia, de lo que te dicen tus tías, tus abuelas. ¿Qué aprendizaje te deja todo eso que vas investigando y lo que vas sintiendo cuando estás en contacto con ellos? Justamente esos abuelos que me tenían arriba de sus rodillas, siempre me mostraban
una imagen de una montaña desértica porque era invierno, y un pequeño poblado, y me decían, de acá vino la abuelita, me decían, o sea, sería mi bisabuela. Cuando yo me recibí de abogado, fuimos un grupo de la Universidad Nacional del Litoral, de la facultad, y viajamos por 3 meses por Europa, y yo no pude pasar por esa población porque pasamos cerca, pero había que dejar la ruta y subir los 900 metros para llegar al lugar. Hasta que yo no pude lograr reunir la imagen de la fotografía con la realidad, no me quedé quieto. Por eso después en el 90 empecé sucesivamente todos los viajes hasta lograr eso. Bueno, anécdotas tengo muchísimo, porque siempre hay un pastor que se llama Giorgio Tour, que ha escrito toda la historia de la región, toda la historia de los valdenses y demás, ¿no es cierto? Es un hombre, como dicen los chicos ahora, un grosso, porque además escribe en inglés, escribe en francés, escribe en italiano, en alemán. Y si hay algo de la cual me puedo sentir satisfecho, es haber ido tantas veces allá y estar en el archivo horas. Abren a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana hacen un pequeño paréntesis y todo el mundo toma un café servido por la secretaria, la directora del museo, del archivo. Y después se continúa. Bueno, la satisfacción es que en esa mesa de café te encontrás con investigadores ingleses, alemanes, suizos, y yo de Alejandra. Y yo Alejandra o argentino, ¿viste? Entonces todo el mundo me dice, argentino. Esa es una grata satisfacción que me la guardo para mí. Comuna de Arroyo Leyes. Comuna de Santa Rosa de Calchines. Elegí la belleza de la costa. Comuna de Callastá. Naturaleza e historia. Comuna de Helvecia. Comuna de San Javier. Centro Médico de Estética TROF. Peluquería Jai. La Delfina, el próximo lugar para tu futuro. Anímate hoy y sé parte de este nuevo espacio ambientado para que vos y tu familia respiren en todo momento aire puro, en una inmejorable ubicación sobre el kilómetro 36 de la ruta provincial número 1, a 800 metros hacia el sur de la localidad de Santa Rosa de Calchines. Bueno, continuamos en el segundo bloque, Guido. La verdad que la estoy pasando muy bien, muy interesante todo lo que contás. Podríamos pasar horas charlando, pero esta no va a ser la primera oportunidad que vas a estar en nuestro programa. Contame otra anécdota más, para después irnos a Alejandra. Espero que no sea tan monótono lo que yo estoy diciendo, ¿no es cierto? Porque estoy hablando solo. Simplemente para ya avanzar o adelantarnos o sea, dejemos Italia y pisemos nuestra tierra. La última anécdota que te puedo decir, que tiene alguna relación con todo esto, es que vinieron tantas familias, eran tantos los que, o sea, allá estaban pasando hambre, por eso vinieron acá. Sí. Los italianos vinieron por hambre, los galeses vinieron por problemas de enfermedades. Entonces, los tours que quedaron en Rorá, dice, no, pero acá somos poquito. Los tours de Italia, los tours de Rorá, ya no existen más. Ahora los tours existen en Sudamérica.
En Sudamérica. ¿Por qué? Porque tanto en Uruguay, tanto en Argentina, en el sur, en el norte, en San Carlos, en todos lados, está cubierto de esta familia Tur. Que a tal punto que para llegar... Bueno, vos la difundiste bastante bien allá también. No, sí, no, pero también acá, simplemente para hacer pie en Alejandra, a partir del año 1997 se me impuso la condición de formar la reunión de la familia Tur. Entonces, en el 97, el día que llegó el barco cargado de familias al Paraná, ese día, que fue 3 de agosto de 1997, se cumplían 125 años, se reunieron más de 500 tours en Alejandra. ¿Se continúa con eso? Se continúa, sí. Se continúa. El año pasado hicimos la número 20 en Alejandra. Este año creo que había intenciones de hacerlo en Resistencia Chaco, pero bueno, es una... ¿Cómo pueden asistir, Guido? Todos los tours. Y los amigos de Tur y los parientes de Tur. Me considero una amiga, entonces. No, sí. No es privativo de la familia, para nada, porque hay muchos que dicen, yo estoy casado con una Tur. Bueno, pero tu esposa es Tur, la familia es Tur. Claro. O sea, no porque uno lleve... Además, yo siempre digo, traigamos los amigos. Claro. Los amigos forman parte de una familia. Los amigos forman parte de una familia, ¿no es cierto? Lo que te quiero decir es que es una familia tan grande, que he logrado armarle 5 troncos. En el museo tengo el esquema de las distintas familias que hay radicadas. Por ejemplo, mi familia, que es Tur Pabellón, la familia de los Tur Garibaldi, o 2 familias que están en Villa Ocampo, Resistencia, Chaco, toda esa zona. Esas son 2 familias de Charles y de... se me escapa el segundo Tur que hay allá. ¿Y cómo es la fiesta? ¿Qué se hace? Es una reunión a la mañana temprano en la cual se acercan de los distintos lugares, delegaciones incluso desde Uruguay, y lo primero que se hace es recibirlos con un café, después una ceremonia religiosa en la antigua iglesia anglicana de Alejandra para recordar a aquellos que ya no están o que van quedando en el camino a partir de la propia muerte, porque ya han muerto muchos tours a partir de los 20 años que han pasado, ¿no es cierto? Después se hace un gran almuerzo, después aparecen siempre algunos artistas tour que hacen algún ejemplo, y por último... al final del postre se hace el corte de la tradicional torta de la familia. ¿Cómo le es con la torta? No, con el escudo de la familia, o sea, cada lugar le da su impronta, ¿no es cierto? No es una gran torta, pero sí que todo el mundo tiene que probar ese postre especial. Y todo el mundo quiere hacer el corte simbólico de la torta, ¿no es cierto? Porque van gente de 90 años y demás, ¿entendés? O sea, hace también que la familia Tur, que no se reúne, se puedan reencontrar. Porque te digo, hace 8 años atrás hicimos un encuentro y nos sorprendió un chico, un jovencito que tendría 27 años de edad, que venía desde Neuquén 2 días viajando para llegar ese día a Alejandra. Era realmente para sacarle el sombrero, porque... Bueno, continuando con la tradición, hubo en el Museo Histórico Princesa Alexandra el día 28 de julio en el Salón Metodista de Alejandra la ceremonia del té galés. Claro, es una expresión que usamos nosotros, que originariamente, como los galeses de Santa Fe, que ya tenés el libro en tu poder, el nexo con los galeses de la Patagonia soy yo, porque el único que escribió la historia de los galeses de Santa Fe, a mí se me ocurrió investigar ese tema. Entonces, hemos tomado la misma fecha del 28 de julio, que es el día que arriba la famosa nave Mimosa y que desembarca en Puerto Madryn. Hoy Puerto Madryn, ¿no es cierto? Entonces, los galeses que vinieron de la Patagonia a Alejandra y los que llegaron a Reconquista, primero los té se hicieron en Reconquista, ahora se hacen en Alejandra. Pero yo quiero destacar que en estas oportunidades uno habla del té galés como punto de atracción. ¿Por qué? Porque en Alejandra existen apellidos Davis, que son galeses, Morgan, que son galeses, Hughes o Hugh, Price, Thomas, Jones, esos son todos galeses, que tienen la tradición de un té
que nace con la torta, con la famosa torta negra galesa de la Patagonia. Pero también existe en Alejandra la famosa o la tradicional toma del té de los ingleses, 5 o'clock tea, y que también es motivo de reunión de la familia, de los ingleses, porque nada que ver la familia Reynolds, que son irlandeses, que tampoco tienen relación con los ingleses, que también tienen su toma de té a las 5 de la tarde. Y también mi familia, porque yo recuerdo que mi abuela hacía suspender todas las actividades de sus hijos, porque a las 5 de la tarde todos tenían que tomar el té junto con ella. Entonces, acá no es solamente la conmemoración de un té galés, sino la conmemoración de tomar el té, de reunir la familia junto digamos, para recordar a la abuela, para recordar al abuelo, y estar todos juntos tomando el té. Que es, ¿cómo decir?, algo tradicional, unos escones, o un pan con manteca, un pan con manteca y mermelada, alguna torta inglesa, como puede ser el lemon pie. Esa es la tradición que de alguna manera se está manteniendo, y trato de que no se pierda del todo, porque el avance del mate es avasallante. Totalmente, sí. ¿Entendés? Se ha perdido incluso la tradición de tomar el café en Alejandra, ¿viste? Que antes se tomaba mucho café, o se desayunaba con café, y ahora tampoco. Nada significa que desde el Museo Histórico nosotros ahora queremos hacer una reunión, así como se hizo de los galeses, queremos hacer una reunión también con los italianos, y queremos hacer la gran pizza variada, con una señora que hace la pizza italiana, finita, con los gustos más variados. Entonces, esa es la próxima fiesta. O el Museo Histórico Princesa Alexandra, para la celebración del 11 de octubre, que es un nuevo aniversario de la Fundación de Alejandra, vamos a hacer una gran exposición de más de 40 imágenes de novias, de viejas novias, que tengo fotografías que me han acercado al museo, ¿no es cierto? Eso puede ser muy interesante. Bueno, incansable, Guido, lo tuyo. La verdad, bueno, que escribís libros, investigás, tratás de mantener la tradición, y se ve el entusiasmo en tu mirada, se ve una emoción. Contanos un poquito, ¿a qué se debe este espíritu que tenés? No lo sé, creo que me lo impusieron, como te comenté, mis abuelos, ¿no es cierto? Creo que cuando uno conoce un poco su historia, sí, hace que no pare, ¿no? Que no quiere que se extinga, que queden cenizas toda esa tradición. Claro. Debo reconocer que he movilizado mucha gente, tanto en Reconquista como en Alejandra y como en San Javier, ¿no es cierto? Porque yo tuve mucho apoyo en el museo con una arqueóloga de la ciudad. Creo que vos Sí, lo inventé. Empezamos primero acumulando cosas y poniendo con forma no sistematizada, pero después recibí el apoyo de una arqueóloga de Rosario, la doctora Silvia Cornero, que viaja periódicamente, y tanto está el Museo Histórico de Alejandra como el Museo Arqueológico, donde tenemos restos de aborígenes del siglo III, de una antigüedad de 2000 años. Trabajo todo de la arqueóloga con sus alumnos de la Facultad de Rosario. Qué lindo, ¿no? Cuánto trabajás por tu localidad, qué orgullosa debe estar. Está, efectivamente, lo he podido comprobar en la fanpage, cuando sube una foto tuya, cuando sube un video, la gente comparte, te dice palabras lindas. Estuviste como presidente comunal también en la comuna 4 veces, y has hecho un montón de cosas por la localidad y lo seguís haciendo, así que felicitaciones y ejemplo, Guido, lo tuyo, para otros jóvenes. Vos le estás transmitiendo esto a tu hijo, está acompañándote también. Mira, me causó gracia tu amigo Mauricio, que dijo, pero ¿y quién hace eso del té? ¿Entendés? ¿Qué institución? Entonces le saltaron 2 alumnas de él, que cantan con él, y le dijeron, pero si Guido es una institución. Entonces me están tirando una responsabilidad tan grande que, la tengo asumida, ¿no es cierto? Sin ninguna duda. He colaborado como político, destaqué. Mi lema cuando entré a la comuna era modificar la vida pueblerina a través de la cultura, y creo que lo logré.
Bueno, con estas palabras nos vamos. Un placer, Guido, que hayas pasado por nuestro programa y te esperamos para otra próxima charla. Gracias por tu atención y espero que no haya sido tan pesada mi relato, porque la historia es a veces llena de fechas, llena de números. Trato de eliminar todas las fechas y trato de eliminar todos los nombres para que quede lo anecdótico, quede el recuerdo de lo que ha pasado en la región de la costa. Para nada, hermosa charla, así que bueno, te esperamos nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Costera, mi costerita, chinita boca de miel, te espero esta tardecita, cerquita el Colastiné. Costero, mi costerito, más lejos te